Nuestro tema a tratar junto a nuestro grupo se trata sobre las importaciones y exportaciones hasta fines del siglo XIII. El autor menciona que el comercio se pudo llevar a cabo a través de la exportación y se inició en las regiones de Italia del Norte y los Países Bajos. Uno de los mayores productos de exportación, es decir, que se importaba y exportaba en Oriente y Occidente, fueron las especias. Las especias eran arroz, naranja, higos, perfume, medicina, material para teñir como el palo Brasil proveniente de la India. El algodón también fue muy importante en el comercio. Se realizaban estos intercambios y lo hacían a través de los barcos o naves, que a la hora de realizar estos viajes muchas veces los mercaderes o navegantes debían sufrir naufragios y la piratería. Además, hay que añadir que en ese momento las ciudades italianas tenían el comercio y por lo tanto querían ser potencia y sufrían ataques continuos. Entre ellos se encontraban Francia, España e Inglaterra. También enfrentamientos entre Génova y Venecia, que ambos quedaron terminando divididos por ciudades separadas a través del mar Egeo, todo para ocupar un lugar importante dentro del comercio. Además, se puede decir que el paño fue muy importante también, ya que en ella se podía explayar los diferentes textiles que se ubicaban en Flandes. Primeramente se ubicó en las ciudades italianas, pero luego Flandes ocupó ese lugar, ya que ésta hacía textiles de muy buena calidad, debido a que era flexible, tenía suavidad, belleza, y se llegó a la conclusión que los textiles ocuparon mucha importancia, al igual que las especias en su momento. Uno de los puertos importantes fue el puerto de Brujas, que se encontraba en Bélgica. Debido a las industrias que existían en Flandes, Brujas actuó como una factoría, ya que en ella podían intercambiar los diferentes productos. Y los países como Venecia o los catalanes tenían en Brujas estos puertos, y allí se concentraba la mayor cantidad de hombres de negocios. Es decir, era un centro de negocio, y Brujas fue como el sustituto de la feria de champán. El florecimiento de la industria textil en la cuenca de Escalda, río europeo que nace en Francia, atraviesa Bélgica y desemboca en el Mar del Norte en territorio de los Países Bajos, fue para los hanseáticos, como para los italianos, la causa principal de su establecimiento en Brujas. Desde la segunda mitad del siglo XIII, la factoría que los hanseáticos habían establecido en Brujas se había convertido en la más importante de todas las que poseía fuera de Alemania. La Hansa Teutónica, una asociación de mercaderes conformada a partir del Tratado de Amistad Comercial de Lübeck con Hamburgo, sirvió de intermediario entre Europa Occidental y el Oriente. Además, esta confederación de ciudades marítimas alemanas les aseguró en toda la extensión de los mares del norte una preponderancia, que debía ser protegida de los ataques de los reyes de Dinamarca para garantizar los progresos comerciales en el extranjero. En Inglaterra, el Stratford de Londres, creado a mediados del siglo XII, y en Flandes, la factoría de Brujas, eran, especialmente la última, sus bases de operación en Occidente. En Oriente poseían una en Novgorod, en las que concentraban el comercio de Rusia. El Weser, el Alba, el Oder eran las vías de comunicación por medio de las cuales su comercio penetraba en Alemania continental. Ninguna otra región de Alemania tiene el grado de vitalidad económica de la Hansa. En el siglo XIII las ciudades marítimas se anticiparon a las ciudades del Rin, por las que se había iniciado el imperio de la civilización urbana.
Los viñedos del Rin y del Mosela mantienen en la región una exportación considerable. La industria es activa en todos los centros principales sin que su importancia supere la de una industria regional. El desarrollo de Hungría y los desórdenes incesantes de las regiones balcánicas imposibilitan todo tráfico en su curso inferior. Además, la exagerada disgregación política de Alemania, la debilidad de los emperadores, las rivalidades de las dinastías resultan sobremanera desfavorables para el desarrollo de la actividad económica. Inglaterra, en cambio, es la única que posee en Europa un gobierno nacional cuya acción se ejerce en todo el país sin encontrar el obstáculo de una feudalidad en príncipes. Sin embargo, ni su industria ni su comercio supieron aprovechar tan favorable situación. Hasta mediados del siglo XIV presentó el obstáculo de un país. Se conformaron con llenar estrictamente las necesidades de su burguesía y las del campo circundante. A finales de la Edad Media, Francia no posee una unidad económica como sí lo tenía Inglaterra. Solamente un par de regiones se dedican al comercio, pero sin poca relación con el extranjero. Los puertos más importantes se encontraban en Provenza, Montpellier y sobre todo en Marsella. Incluso Marsella no fue más allá del sur de Francia y era el puerto más importante. Solo intervino en el comercio internacional cuando abundaron los recursos naturales. Los productos que más comercializaba Francia fueron el vino y la sal. El vino ocupaba el primer lugar en su comercio. Incluso llegó a desterrar a Inglaterra, Alemania y Países Bajos, quienes fueron los primeros en comercializar el vino. En Inglaterra, en Alemania, incluso en Holanda, las clases altas solamente bebían vino, pero en Francia, al tener sobreabundancia de ese recurso, se dio el fenómeno de que las personas o la clase social más pobre era la que más consumía el vino. Incluso hubo en partes de Alemania donde el vino francés se vendía mucho más barato que el vino alemán. España, por su parte, fue otro de los países que inició su camino en el comercio, pero solamente lo pudo hacer después de desterrar a los árabes, quienes durante la Edad Media dominaron gran parte del territorio español. Una vez que fueron rechazados, los judíos que se quedaron en la reconquista de España fueron los primeros que aportaron capitales para la navegación y posteriormente para que España pueda salir a comercializar en el exterior. La metalúrgica y las minas. En Alemania, Hildesheim, Nuremberg, en el Valle del Mosa, en Huy y en Dinant, el trabajo de los metales se desarrolló al punto de contribuir al comercio en general. La metalúrgica de la Edad Media solo conoció una explotación rudimentaria, lo cual se diferenció de la Edad Moderna. Los mineros de Tirol, Bohemia, Carintia utilizaban procedimientos primitivos. La hulla, conocida como una roca sedimentaria orgánica, se utilizó en las afueras de Lieja a fines del siglo XII. Un siglo más tarde, los mineros de esa ciudad habían adquirido una habilidad en el arte de horadar, excavar y drenar el agua de las hulleras. En el siglo XIII, la fundición del hierro iniciará una nueva era en la historia económica. La superioridad en la técnica comercial en Italia. En el transcurso del siglo XIII, toda Europa, desde el Mediterráneo hasta el Báltico y desde el Atlántico hasta Rusia, estaba abierta al gran comercio. Sus focos principales fueron los Países Bajos en el norte e Italia en el sur. Pero para ello tuvo que vencer dificultades, siendo estas las condiciones deplorables de circulación, técnica deficiente de los medios de transportes, inseguridad y una organización defectuosa del régimen monetario. Además, los poderes públicos protegieron por motivos fiscales a los mercaderes. Los progresos en el dominio comercial internacional se explican por la energía, el espíritu de iniciativa y la ingeniosidad de los mercaderes. Los italianos, que fueron los iniciadores,
mucho aprendieron de los bizantinos y los musulmanes. Actividad económica cuya importancia revelan puertos como Venecia, Génova y Brujas, las colonias italianas de Levante, la navegación de las ciudades de la Hansa y el poderoso florecimiento de las ferias de la Champaña. El carácter capitalista del gran comercio. Los economistas que han afirmado la insignificancia del comercio medieval en relación con el siglo XX han llegado a decir que el tipo normal del mercader en la Edad Media es también el del pequeño negociante únicamente preocupado de proveer a su subsistencia y libre del afán de lucrar o, si se quiere, de la ambición de enriquecerse. Es seguro que el capitalismo y el gran comercio, que fue a la par causa y efecto de aquel, no apareció en la misma fecha en todos los países, ni se desarrolló en todas partes con el mismo vigor. A este respecto, la Alemania del otro lado del Rin está de seguro atrasada en relación con la Europa occidental y particularmente con Italia. El capital, resultado del comercio de larga distancia. Nuestras fuentes, por deficientes que sean, no nos permiten dudar de que el capitalismo se afirmó desde el siglo XII. Indiscutiblemente el comercio de larga distancia produjo desde entonces fortunas considerables. El espíritu que lo anima en toda la fuerza del término, el de los capitalistas de todos los tiempos, es que razona, calcula y su único objeto es acumular ganancias. Los nuevos ricos que el comercio produjo primero en las costas de los mares y que propagó al paso que penetraba en el continente. Se podría citar un gran número de esta clase de hombres tanto en Italia como en Flandes, antes de fines del siglo XII, y no se necesita más para que quede comprobada la importancia que desde entonces había adquirido el capitalismo comercial, pues corresponde a la tendencia natural del hombre a enriquecerse. De la importancia de las utilidades comerciales. Bueno, podemos decir que tan pronto el tráfico volvió a cobrar animación, los capitalistas buscaron en él una carrera, en el cual exigía de su energía, de su inteligencia, su amor por las aventuras, la ausencia de sus escrúpulos. Las corporaciones y las Hansas de la Edad Media primitiva no tuvieron otro fin más que satisfacer las necesidades del tráfico de larga distancia. Tanto las especias como una docena de cortes de paño fino aseguraban una venta muy remuneradora. La oferta siempre fue inferior a la demanda. De esta manera, solo bastaba enriquecerse. En cuanto a la procedencia de las primeras aportaciones de los fondos de los mercaderes, no podemos decir que los grandes mercaderes de la Edad Media iniciaron su carrera con fortuna personal. La mayoría de ellos tal vez juntaron sus primeros fondos siendo marineros, estibadores o auxiliares de las caravanas de los mercaderes. Otros tal vez tuvieron que recurrir a créditos o pidieron prestado dinero a algún monasterio. En cuanto a las inversiones territoriales de las ganancias comerciales, todos invertían su caudal en tierras, ya que éstas constituían la inversión más segura. En el transcurso de los siglos XII y XIII adquirieron mayor parte de los terrenos en predios de construcción. En cuanto al comercio de mayoreo y menudeo, los nuevos ricos no tardaron en constituir grupos cerrados. La Hansa Flamenca de Londres prohibió la entrada a los comerciantes al menudeo y a quienes tenían las uñas azules. Estos eran los obreros de la industria textil. Sin duda, la distinción no es absoluta entre el comercio de mayoreo y el de menudeo. El mercader importaba las mercancías con tal de obtener una ganancia remuneradora. Todo esto prueba que el capitalismo comercial se adaptó a las condiciones que le imponían el estado de los mercaderes y el estado social de la época.